Trabajemos hoy un poco sobre la investigación científica y la investigación de la conciencia. En la ciencia, sobre todo en la ciencia psicológica, se ha insistido mucho en seguir el modelo tradicional de la física en investigación. Ese modelo básicamente se ocupa de dos tipos de procesamiento esenciales. Primero, todo tiene que tener un razonamiento lógico, una lógica formal, matemática, que permita que todas las predicciones se ajusten al razonamiento más estricto posible. Ahora, de otro lado, el desarrollo de la percepción estereoceptiva, que es la que nos permite constatar hechos, registrar medidas, verificar efectos y coincidencia causa-efecto, o sea, lo que llamamos los efectos locales de la causalidad. En general, en la psicología se retomó este modelo de una manera muy radical con el conductismo radical de B.F. Skinner, porque en lugar de pensar en qué pasa en la supuesta caja negra, que sería como decir el cerebro y todo lo que produce procesamiento mental, no se ocupa sino del comportamiento observable objetivo. Entonces, de manera que puede ser perfectamente muy claro que el estudio, por ejemplo, sistemático de la frecuencia del comportamiento, que es, digamos, como la variable más determinante del análisis experimental de comportamiento, se puede asociar claramente con eventos externos, sean reforzamientos llamados positivos o reforzamientos negativos, o sean estímulos aversivos aplicados contingentemente a la aparición de una conducta, o estímulos positivos que llamamos nosotros en general para la aparición de esa conducta o para el remate de la misma, y estímulos discriminativos que se pueden presentar antes del comportamiento y que permiten respuestas diferenciadas para establecer si un organismo distingue o no un tipo de color o un tipo de sonido, un tipo de estímulo en concreto. Con grandes avances en ese sentido, porque al suprimir explicaciones de asuntos no visibles, se hace un esfuerzo muy grande por determinar relaciones de causa-efecto muy concretas y muy precisas, inclusive con unas medidas matemáticas como la frecuencia de comportamiento, que puede ser después graficada en tendencias muy claras y con programas, por ejemplo, muy precisos de razón fija, de razón variable, de intervalo fijo, de intervalo variable, en fin, puede predecirse unas tendencias de comportamiento de una manera casi prácticamente matemática, así como la física. Esto es sostenible, por supuesto, y deseable, porque todo avance científico, todo perfeccionamiento de la metodología científica ayuda a descubrir nuevos fenómenos y a establecer nuevas relaciones y nuevas leyes de comportamiento. Pero llega un límite en que hay que apelar a otra instancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante el mismo estímulo o los mismos estímulos, encontramos que las personas se comportan de una manera diferente. Y entonces no hay algo externo que permita explicar la variación de la conducta. En ese caso, forzosamente uno tiene que apelar a la idea de que el estímulo que provocó la reacción fue procesado de una manera diferente por esa tal caja negra, por ese cerebro o esa mente por allá oculta, dificilísima de encontrar y de precisar. Pero miren, hacemos experimentos sencillos, pero muy evidenciadores de que hay una estructura interna procesando. Por ejemplo, cogemos una serie de palabras, entre 30 y 50 palabras, de tal manera que no tengan una asociación muy directa entre ellas. Por ejemplo, matera, pollo, reloj,
silla, cuchillo, por decir alguna cosa, 50. Y se las decimos a un grupo con la instrucción de que las escuchen simplemente. Y que una vez que terminemos nosotros de hablar, de expresar verbalmente esas palabras, ellos con papel y lápiz reproduzcan la lista que les fue enunciada en el orden en que fue enunciada. Y después contabilizamos los aciertos, cuáles palabras sí se llegaron al orden, si hay algún, digamos, algún bache que se hayan saltado. Lo que verificamos es que la siguiente respuesta después del bache sí corresponda a una posición posterior a la posición ulterior a esa palabra anterior. Y así contabilizamos el número de palabras recordadas y establecemos una medida de su capacidad de memoria. Supongamos una cosa que encontramos permanentemente en la experimentación, y es que las personas procesan distinto. Por ejemplo, de esos experimentos se desprende una cosa muy elemental, y es que hay dos tipos de procesamiento muy característicos según el predominio de procesamiento que tengamos, bien sea de hemisferio izquierdo o bien sea de hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo siempre procesa verbalmente, siempre es acumulativo, o sea, se ve obligado a repetir, a contar, y siempre es normativo, o sea, siempre está en cierta forma juzgando. Son tres características del procesamiento del hemisferio izquierdo. Entonces, por ejemplo, las personas que utilizan el hemisferio izquierdo de preferencia para aprender las cosas, esas palabras, por ejemplo, procesan más o menos de esta manera. Internamente se dicen, a ver, matera, pollo, matera, pollo, reloj, matera, pollo, reloj, van acumulando, matera, pollo, reloj, verbalmente, ¿cierto? Repitiendo. Y cuando se le agrega otra, por ejemplo, silla, de pronto pueden decir una cosa relacionada con una norma. Por ejemplo, son muchas, no voy a ser capaz, son demasiadas. Sí, y después se dice, por ejemplo, cualquier otra, y ya empiezan a contar. ¿Cuántas son? Porque el pensamiento es acumulativo. Uno observa que ese tipo de procesamiento es mucho menos eficaz, es mucho menos efectivo que el procesamiento del hemisferio derecho. El procesamiento del hemisferio derecho forma esencialmente imágenes. Coge las palabras, las convierte en imágenes y hace algún tipo de relacionamiento con ellas. Por ejemplo, coge matera y se imagina ahí mismo una matera. Después dice pollo, entonces se imagina un pollo, por ejemplo, caminando en la parte superior de la matera, en los bordes de la matera, por decir alguna cosa. Esas dos imágenes ya se le están uniendo en esa relación y son imágenes de una nitidez y de una perdurabilidad tan grande en la cabeza que no hay que repetirlas. Eso es evidente. Si después, por ejemplo, dice reloj y hace que el pollo en una de sus patas tenga un flamante reloj, allá se lo imagina, se lo visualiza, entonces ya ensarta, digámoslo así, otra palabra, y cuando va a reproducir no necesita repetir para nada, sino que simplemente mira la primera palabra, ve la imagen matera, y a continuación inmediatamente aparece en la mente, pero aparece claramente la imagen del pollo. Y al aparecer el pollo en una de sus patas, aparece el flamante reloj que había visualizado. Pero la parte más importante es lo que dura esa imagen ahí. Porque si usted al otro día o a la semana le pregunta a la persona, a ver, hombre, vuelva a hacer la lista de las palabras que aprendimos en la ocasión anterior, él no es sino volver a mirar y vuelve a encontrarlas, ahí están, y vuelve a aparecer de la misma manera. Y si uno le dice, ahora dígame, hágame este ejercicio, yo le digo una palabra y usted me dice cuál había antes y cuál había después. Entonces yo le digo, por ejemplo, silla, y él fácilmente me dice, sí, listo, antes había la palabra reloj, y adelante de silla había, por ejemplo, la palabra cuchillo.
Entonces, era el mismo, porque no es sino ir a la palabra, ahí está la imagen, y en la imagen está una relación anterior y una relación posterior con esa imagen, inmediatamente, sin tener ninguna necesidad de acumular, sin tener ninguna necesidad de repetir toda la serie de palabras, sino que de una, como si fuera un disco de computador de los más desarrollados que va de una y de una vez ve que hay a los lados y detecta. Esa metodología es perfectamente científica y perfectamente válida. Uno puede detectar realmente qué tipo de procesamiento hay adentro según los resultados que encuentra afuera. Y es procesamiento ante los mismos estímulos, son las mismas palabras. De una manera muy similar ocurre con la física cuando tiene que ocuparse de asuntos que no se alcanzan a ver. Por ejemplo, nosotros no alcanzamos a ver directamente la estructura de la materia. Todas las investigaciones que se hicieron sobre el átomo se hicieron con ese modelo, estudiando qué partes internas debería componer el átomo para que se comportara de la manera que se comportaba afuera, en el exterior. Por ejemplo, si un átomo específico despedía un electrón cada cierto tiempo, entonces decían, este elemento es radiactivo y es diferente a otros elementos que no desprenden esos electrones. ¿Qué diferencia podemos suponer que existe en el núcleo del átomo para que pueda producirse ese fenómeno? Entonces ahí vienen una serie de hipótesis supremamente refinadas, importantes, unos estudios matemáticos del comportamiento probabilístico, en fin, que permiten establecer poco a poco cuál es la probable constitución estructural de la materia. Y lo mismo hizo la química con los elementos de la tabla periódica. Fue a través de los comportamientos de los distintos elementos que fue determinando peso atómico, composición eléctrica y composición nuclear, en fin, fue a partir de los comportamientos externos que se infirió una estructura interna que explicaba las diferencias encontradas afuera. Entonces, cuando se llega al estudio de la conciencia, hay investigaciones supremamente importantes en el estudio como de la espiritualidad en general. ¿Por qué? Porque hay las posibilidades de estudiar eventos internos no visibles y consecuencias constatables, aunque no sean determinables por vía estereoceptiva, pero que sean constatables. Por ejemplo, toda la investigación, toda la escuela Vedanta, ¿de qué se ocupa esencialmente la escuela Vedanta? No se ocupa ni de Dios, ni de la divinidad, ni de nada, sino de la esencia del hombre, de tú y de mí, así de simple. Pero el trabajo es básicamente sobre la conciencia. Y obsérvense que es tan riguroso como cualquier experimento físico. Dice, por ejemplo, a ver, exploremos la conciencia. Démonos cuenta de que ningún objeto de conciencia es la conciencia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿somos conscientes de nuestro cuerpo? Sí, somos conscientes de nuestro cuerpo. Sentimos, vemos una mano concreta, la sentimos, la vemos, oímos cómo suena en un aplauso, sabemos claramente cómo es al tacto, sabemos cómo es al olfato y al sabor. O sea, podemos detectarla estereoceptivamente, claramente. Y nosotros somos conscientes de no solamente su estructura y su existencia, sino de los movimientos que pueda tener. Entonces nosotros decimos, eso es un objeto de conciencia. Y por supuesto que esa no es la conciencia, es un objeto de conciencia. Pero fíjense que de ahí para adelante uno puede empezar a penetrar en comportamientos internos ya no observables directamente. Por ejemplo, uno puede decir, hombre, ¿qué
función mental importante hay en la detección de la forma de mi mano? Y uno puede decir, la atención. Si yo mantengo la atención centrada en la mano, el resultado de la atención centrada y mantenida en la mano es que forma una imagen muy nítida de esa mano, tan nítida que la puede dibujar. Y de hecho, cuando se detiene a dibujarla y se gasta el tiempo para seguir los contornos específicos de la mano, esa es una de las técnicas de dibujo más claras y más depuradas. Es el seguimiento del contorno de la figura el que nos permite detectar. Y después comparamos la mano que tenemos aquí visualizada y la mano que vemos allí objetiva, concreta, al frente, y nos damos cuenta de qué tantas semejanzas y qué tantas diferencias puede tener. Nosotros somos capaces de detectar todas las similitudes y de detectar que la percepción se guía básicamente por la atención. Pero luego yo puedo detenerme en otras cosas más sutiles y más difíciles de ver, por ejemplo, los pensamientos que se me vienen a la cabeza. Entonces, si yo detecto un pensamiento en mi cabeza, yo sé que ese pensamiento es un objeto de conciencia, pero no es la conciencia. Entonces yo digo, no, yo no sé, mi pensamiento no es la conciencia, el pensamiento es un objeto de conciencia. Y así, con las emociones, por ejemplo, las emociones que en la vida espiritual son demasiado importantes porque casi toda la vida espiritual está orientada básicamente por el sentimiento del amor y lo que están instando y promoviendo es que el sentimiento del amor se desarrolle entre la gente y de la gente hacia el mundo y hacia el universo y hacia la divinidad si es el caso, pero siempre es una incitación a que el amor despierte entre los humanos, entre las cosas del universo, los animales, los seres del universo, en fin, porque se está trabajando es orientando una emoción hacia seres específicos, concretos. Entonces, y se está gobernando desde una intención, desde una intencionalidad. Y en la sanación, por ejemplo, los efectos de sanación a distancia, lo que se está controlando es la intención, un asunto todavía mucho más sutil que los pensamientos, que las emociones, que las imágenes que uno pueda formar con la imaginación de cualquier cosa. Es muchísimo más sutil esas intenciones y tiene planos, digamos, más inmediatos, más evidentes para la conciencia, menos evidentes que hay que buscar con más cuidado y que exigen mucha más atención para detectarlos, en fin. Entonces, por ejemplo, la definición ya de algo que no se puede ver, ni graficar, ni definir en términos positivos, sino que hay que prácticamente definirlo en términos negativos, excluyentes, como decir, entonces, ¿qué es la conciencia y qué es el ser consciente? Pues aquel que hace conciencia de los objetos de conciencia. Eso es una conclusión impecable desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista experimental, es constatable en el sentido de que es claro que la conciencia no puede ser un objeto de conciencia, que es algo más allá, que es lo que se percata de los objetos de conciencia, lo que hace conciencia de esos objetos. Y es impecablemente desde el punto de vista científico, ese razonamiento no es cuestionable desde el punto de vista científico, porque siempre es constatable y cualquier persona lo puede constatar. Ahora, cuando utilizamos, por ejemplo, una máquina reg, una generadora de eventos aleatorios, hemos utilizado máquinas reg y nos hemos dado cuenta que esa generación de eventos aleatorios se altera seriamente cuando hay un montón de personas centrando su atención en un evento. Por ejemplo, se ha estudiado que con ocasión de la otorgación o
o la premiación de los Óscares en Hollywood, hay muchísimos millones de personas atendiendo a esa premiación. Y inmediatamente que aparece la concentración de la atención de miles de personas o millones, la máquina reguladora, la máquina generadora de eventos aleatorios se ordena, es decir, empieza a generar más eventos de un solo tipo. Si son, por ejemplo, eventos de 1 y ceros, empieza a elegir más ceros, a generar más ceros o más unos, cualquiera de los dos, pero más ceros, no el 50% que genera siempre en condición aleatoria, 50% unos, 50% ceros, no, claramente más ceros o más unos. O sea, no es aleatorio, es un patrón ordenado, predecible, que se ordena gracias a que hay presente una gran cantidad de atención de mucha gente. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos investigaciones de llevar esa máquina o esa cámara REG a una cosa como decir las pirámides de Egipto, donde no hay gente, donde ya no hay gente, no podemos decir que es que hay un montón de personas ahí atendiendo, no, porque no existen, ahí existieron, por ahí pasaron, pero escuchen bien, ¿qué pasa cuando al llevar la cámara REG a la pirámide, ella empieza a registrar un patrón no aleatorio, o sea, más unos o más ceros? Nosotros tenemos que concluir que ahí hay presente atención humana, porque no tenemos ninguna otra posibilidad de concluir algo distinto. ¿Por qué? Porque durante los Óscares es evidente que cuando no hay atención suficiente, la máquina vuelve a generar aleatoriamente sus eventos. Por ejemplo, hay momentos en que la atención es mucho más centrada y mucho más abundante. En el momento en que están dando el Oscar a la mejor película, en ese momento hay mucha más atención de mucha gente, y en ese momento es donde genera la máquina un patrón mucho más ordenado. O hay eventos en que van a premiar el mejor actor o la mejor actriz. En esos momentos culminantes hay mucha más atención centrada, y entonces la máquina registra con más precisión eso, generando eventos que ya no son aleatorios. O sea que no es posible decir ante las pirámides que es que allí hubo mucha atención en algún tiempo. No, porque es que esa máquina registra es el momento concreto. Entonces ahí no hay gente, pero inevitablemente hay que concluir que atención sí hay. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Qué pasó? Entonces ahí hay que concluir que ahí existe conciencia y atención. No hay manera de eludir, por lo menos, la afirmación hipotética, si ustedes quieren, pero totalmente científica desde el punto de vista epistemológico, de que ahí hay un fenómeno que se corresponde con la presencia de la conciencia. De manera que en principio yo no veo una diferencia esencial que nos permita afirmar con los materialistas de la ciencia, que son enfoques irreconciliables, aquellos que buscan la exploración de lo observable directamente con aquello que busca la exploración de lo no observable, porque son métodos que siguen rigurosamente el razonamiento lógico y la constatación, bien sea interoceptiva, propioceptiva o estereoceptiva, pero existe la constatación. Y por lo tanto las condiciones de falsabilidad de la teoría más depurada en la epistemología, que es la teoría de Sir Karl Popper, es decir, que cualquier hipótesis científica en principio sea refutable, que se puedan encontrar hechos que nieguen la hipótesis, aunque no se encuentren, y que por eso sobrevivan las hipótesis
y adquieran carácter de ley porque no han sido posibles de refutar. Porque es que la verificación de una ley nunca se da es la supervivencia de una ley por falta de datos que la refuten. O sea, que ninguna ley, en principio, ninguna, por más que sea objetiva y relativa a eventos externos, es absoluta. No hay ninguna posibilidad porque siempre, por principio y para que sea científica, tiene que tener la posibilidad de ser falsable. Bien, eso es todo en principio lo que quería comentar, pero me parece importante comentarlo porque hay que aceptar que la investigación de lo espiritual, de la conciencia, es posible dentro de la ciencia y es un tema absolutamente válido como tema científico. Con todo mi corazón los espero en el próximo.